hombres y mujeres de oración en la Biblia y en la historia de la iglesia abogando por la disciplina. Efesios capítulo 6 versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las personas que Dios pudo usar para su honra y bendición de muchos eran hombres y mujeres que oraban fielmente. Aprendieron en la escuela de Dios a pasar un tiempo intensivo con Dios en oración, antes de todas las demás actividades. Estos hombres y mujeres de la historia de la iglesia que oraban están ahí para hacernos ver el valor de una vida de oración disciplinada, y también nos deben animar a poner la oración en el lugar que se merece en la lista de nuestras ocupaciones y prioridades. Daniel. Existe un paralelo entre las costumbres en la vida de Jesús y una de las personas más impresionantes del Antiguo Testamento, Daniel. Él es uno de los grandes hombres de oración de la Biblia. 3 veces Dios lo califica de manera extraordinaria. Tú eres muy amado. Para Daniel, la lealtad hacia Dios estaba por encima de la lealtad al rey. Él sabía que apartarse de sus costumbres de oración hubiese sido una traición a Dios. La vida de oración de Daniel no se fundaba en el principio de gana o desgana, sino en una costumbre conservada y practicada fielmente durante muchos años con disciplina. Samuel. La costumbre de Samuel de orar por el pueblo de Dios, digna de ser imitada, estaba tan arraigada a él que consideraba que era un pecado si cesaba de interceder por ellos. Su intercesión no dependía del barómetro de emociones del pueblo. Oraba intensamente por ellos, invocaba el nombre de Jehová y Jehová le respondía. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo dijo el mismo Dios. Su vida de oración lo hizo fuerte para enfrentar al enemigo de Dios, y el favor de Dios estaba con él. Sus salmos demuestran la dependencia que tenía con el Señor y cómo vivía orando y suplicando por la presencia de Dios. Aunque en algún momento de su vida se apartó de esa costumbre y cayó preso de pecado, se convirtió en adúltero y asesino. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Y esto nos muestra lo bajo que podemos caer cuando nos apartamos por un solo momento de nuestro Señor. Se relata la historia de John Welsh, este conocido predicador escocés. Se cuenta que su ministerio, tan bendecido como predicador y pastor, era debido a su vida de oración intensa. Una vez comentó: "No concibo cómo un creyente puede pasar la noche entera en la cama sin orar". Cuando su mujer se quejaba cuando lo veía llorando de rodillas en el suelo, él contestaba: "Mujer, tengo la responsabilidad de 3,000 almas y de muchas de ellas no sé de qué pie cojean". Para no molestar, más de una noche la pasaba orando en su iglesia que se encontraba a las afueras de la ciudad, porque allí podía orar en voz alta sin ser molestado. Una noche acudió a su casa un monje que pedía pasar una noche en su casa, lo cual Welsh le contestó: "Con gusto". El monje no pudo dormir ya que un murmullo constante le despertó y le asustó. Al otro día de camino se topó con un campesino que le preguntó dónde había pasado la noche y él le contestó: "En casa del pastor de los hugonotes, pero no he dormido nada porque el diablo vive en esa casa. Toda la noche oí un murmullo constante y estoy seguro que hablaba con el diablo". El campesino, que conocía al pastor, le explicó que lo que él había escuchado era la oración de costumbre del pastor. El monje se asombró, pues pensaba que los protestantes no sabían orar, así que volvió a la casa de John Welsh y le pidió pasar un par de días más en su casa. La noche siguiente sintió el susurro, fue de puntillas a la puerta y oyó cómo Welsh oraba fervientemente a su Dios. Esa experiencia fue tan convincente para el monje que a la mañana siguiente le pidió a John Welsh que quería ser un protestante. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Hablas con Dios constantemente sin que nada interrumpa ese tiempo especial? ¿Cuántas veces dedicas tiempo para orar en el día? ¿Sientes poder en tu vida espiritual a través de la oración? Que tu oración sea: Padre, ayúdame a no ser vencida por el enemigo. Que mi vida de oración sea como una cascada que nunca se seca.